Se encuentra con nosotros la doctora María Esther Felices. Ella es jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia, en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Distrito Judicial de Lima Sur. Es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestría con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de la Academia de la Magistratura y de la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma. La doctora María Esther Felices hoy expondrá el tema El juicio de imputación en la jurisprudencia suprema sobre prisión preventiva. Con ustedes, la doctora Felices. Bueno, muy buenas tardes. No quiero cansarlos debido a que esta jornada se ha extendido, pero sí van a haber puntos de coincidencia que ya lo han abordado los expositores que me han antecedido. Así que voy a prácticamente enfocar desde un plano constitucional, desde un plano supralegal, en función a los organismos internacionales de derechos humanos y cómo ha ido evolucionando y dando importancia a este gran principio constitucional que es la imputación necesaria para actualmente vincularla con la prisión preventiva como una exigencia obligatoria tanto para los fiscales como para los jueces. En primer lugar, debemos ubicar el principio de imputación necesaria desde un enfoque supranacional, puesto que el principio de imputación necesaria no es que haya sido una invención o un desarrollo o tenga un desarrollo jurisprudencial interno, sino tiene una base supralegal porque se encuentra establecido y reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 7 y 8. En el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, inciso cuarto, señala que toda persona detenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora de los cargos formulados contra ella. ¿Qué nos quiere decir? Desde ya, el principio de imputación necesaria está vinculado a la información precisa, detallada, exacta de los cargos formulados frente a una investigación que realiza el fiscal a una persona por un hecho determinado. En el artículo 8, inciso B, literal B, señala la Convención Americana de Derechos Humanos que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y durante el proceso tiene el derecho a la comunicación previa detallada de la acusación formulada. Ojo que acá en este artículo 8, más que todo está vinculado este principio de imputación necesaria a la presunción de inocencia y con ella a la comunicación detallada cuando existe una acusación fiscal. Pero ya hemos visto, y vamos a comentarlo posteriormente, cómo esta precisión de los hechos en la acusación formulada se ha extendido y la propia Corte Interamericana lo ha desarrollado en sus sentencias y también el Tribunal Constitucional. Ya hemos escuchado a los expositores que nos han antecedido que no solamente la precisión de cargos debe estar presente en la acusación fiscal, sino en todas las etapas del proceso. Ya lo vamos a comentar. Entonces, la precisión de los hechos no se detalla en esta fase de la acusación fiscal, sino va más allá. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también encontramos el desarrollo de este principio de imputación necesaria en el artículo 9.2, cuando se precisa que toda persona detenida será informada en el momento de su detención, las razones mínimas y notificada la acusación. Nuevamente se remite a la precisión de los hechos desde que haya una acusación. Luego vamos a ver cómo eso se extiende a todas las etapas del proceso y que fue materia de una pregunta
que ha planteado una doctora, he escuchado que ha planteado y que justamente quiero explicar esa parte. En el artículo 14.3, literal A, también se indica, durante el proceso tendrá derecho a ser informada sin demora la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. Esta es la base supralegal contenida en los tratados internacionales de derechos humanos que prácticamente desarrollan este principio implícito del debido proceso y que no lo tenemos reconocido en la Constitución política como tal, pero que se deduce, porque es un principio constitucional implícito. Las bases constitucionales, ya hemos comentado sobre las bases supralegales. ¿Cuál es la base constitucional de la imputación, de este principio de la imputación necesaria? Fíjense que no solamente el Tribunal Constitucional ha desarrollado la amplitud, la implicancia que tiene este principio de imputación necesaria, sino también ya lo encontramos en una jurisprudencia en la Corte Suprema, en el recurso de unidad 956-2011 de Ucayali, que recoge obviamente las bases constitucionales que desarrolla el Tribunal Constitucional. Entonces, como es un derecho implícito de derechos mayores que están reconocidos en la Constitución Política del Estado, podemos referirnos que el principio de la imputación necesaria se encuentra implícita en tres grandes principios que sí se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Estado. Son el principio de legalidad, que es un derecho, principio fundamental, es reconocido en el artículo 2, numeral 24, literal F, de la Constitución Política del Estado peruano, que señala que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca. Obviamente que el principio de legalidad es de suma importancia cuando se va a decidir una prisión preventiva. Y cuando el doctor Grandes señalaba que este principio de proporcionalidad, que también debe aplicarse a este presupuesto procesal de la prisión preventiva de la prognosis de pena, bueno, efectivamente, ¿no? Pero sobre ello también los jueces, como jueza, tenemos una seria limitación para poder aplicar este principio de proporcionalidad en la prognosis de pena. ¿Y cuál es esa limitación? Nosotros los que aplicamos el derecho y los que plantean el derecho en una petición concreta, pueden darse cuenta que la Corte Suprema ha desarrollado, aplicando el principio de proporcionalidad penal, no procesal, porque tenemos que hablar que el principio de proporcionalidad se inicia como cautela del derecho penal, y es por ello que lo encontramos como un principio reconocido en el título preliminar del Código Penal, porque así nace el principio de proporcionalidad, pero sus alcances se van extendiendo al tema procesal. Pero ojo, hay que distinguir dos cosas acá muy importantes, que en el derecho penal la interpretación es restrictiva. Es restrictiva, no es extensiva o amplia como sí se da en el derecho procesal penal. Entonces, al tener una interpretación restrictiva en lo que corresponde al derecho penal sustantivo material, en consecuencia, la interpretación que le podemos dar a un tipo penal tiene que regirse en función ¿a qué? Al principio de legalidad. Entonces, cuando hablamos de la prognosis de pena, nosotros tenemos que aplicar el principio de legalidad en sus vertientes de lex certa, lex stricta. Entonces, no podemos darle una interpretación amplia al derecho penal, porque precisamente es una garantía del imputado que el tipo penal que se le esté imputando sea claro, sea preciso, precisamente para evitar la interdicción de la arbitrariedad, la vulneración a este principio fundamental que prácticamente
exige a todos los poderes del Estado a ser racional al momento de calificar una conducta. Entonces, cuando hablamos de principio de legalidad, no podemos interpretar en forma amplia la tipificación penal. Al contrario, porque es una garantía para el imputado que el hecho que se le está atribuyendo sea claro, preciso. En consecuencia, ya incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuando la Corte Suprema quiso, aplicando el principio de proporcionalidad, no aplicar el artículo, el 173, numeral 3, donde señalaba que las relaciones sexuales de menores, de adolescentes de 14 años que son consentidas eran atípicas. ¿Qué señaló el Tribunal Constitucional? Que ese tipo de interpretaciones que no están señaladas, o sea, que se van fuera del texto legal, el juez jurisdiccional no lo puede hacer, le compete al Tribunal Constitucional. Y ese pronunciamiento lo ha realizado el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional el numeral 3 del artículo 173. Entonces, este principio de proporcionalidad en materia legal, del principio de la legalidad, donde efectivamente el doctor Grandes dijo, el principio de proporcionalidad, ¿cuál es la función que tiene ese principio de proporcionalidad? Es la ponderación. Es la ponderación. A través del principio de proporcionalidad, ¿qué va a hacer el juez? Va a ponderar. ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a ponderar dos reglas, dos principios que son fundamentales. ¿Cuáles son esos dos principios que rigen el principio de proporcionalidad? Es la eficacia para combatir la delincuencia versus garantismo, la garantía que tiene todo imputado cuando es sometido a un proceso penal. Frente a ello hay que ponderar dos valores, dos principios que pugnan en un determinado caso. ¿Y cuáles son esos principios? Cuando analizamos un delito o cuando vamos a juzgar o a procesar a un imputado por un delito, ese delito, detrás de ese delito hay un bien jurídico, hay un valor, hay un principio. En un delito de violación de la libertad sexual, ¿cuál es el bien jurídico que está detrás, que el Estado está protegiendo y por eso está penalizando ese delito? Si se trata de una violación de un menor de edad, ¿cuál es ese principio fundamental? La indemnidad sexual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponderar. Ahí está la ponderación entre dos grandes valores, principios. Es esa la ponderación que va a realizar el juez. Eficacia versus garantismo. Y son dos valores importantes que se ponen en pugna y que el juez tiene que ponderar. A ello se refiere el principio de proporcionalidad. Esos son los alcances constitucionales y como bien dice el doctor Pedro Grandes, el principio de proporcionalidad tiene que ser el marco referencial de una motivación de una prisión preventiva. ¿Por qué el Tribunal Supremo ha tenido que considerarlo como un presupuesto más que no necesariamente está en el 268 del Código Procesal Penal? ¿Por qué? No es porque se haya inventado o lo haya creado vía jurisprudencial, está taxativamente reconocido en el Código Procesal Penal, en los lineamientos generales que fundan una medida de coerción, sino que no se hace. Ese es el tema. No se hace porque es complicado realizar un test de ponderación, de proporcionalidad, al momento de fundamentar una prisión preventiva, porque está desde el ámbito constitucional. Cuando hablamos del test de proporcionalidad que realiza el juez al momento de fundamentar una prisión preventiva, ¿qué es lo que está haciendo? Como comentaron los expositores que me han antecedido. ¿Qué está aplicando en el test de proporcionalidad? Los tres subprincipios que integran el principio de proporcionalidad. La idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha. Como dice el doctor Grandes, no consta o no versa en citar qué significa la idoneidad, qué significa la necesidad. No se trata de definir
sino se trata de explicar las razones por las cuales en ese caso concreto yo no encuentro otra medida más beneficiosa o menos gravosa que la prisión preventiva. Yo tengo que explicar en la resolución que se dicta por qué motivo es necesario, por qué motivo es adecuada o idónea, porque persigue los fines de aseguramiento procesal, pero determinando el caso concreto. Entonces, esa función que no lo realizaban los jueces en este acuerdo plenario en la casación de Moquegua 623-2013, se considera como un requisito, un presupuesto más que el juez debe necesariamente argumentar en la decisión de la prisión preventiva. Por la segunda manifestación, o sea, el principio de imputación necesaria, también lo encontramos reconocido o forma parte de este gran derecho, garantía, principio, que es el derecho a la defensa del imputado. Así se inició. La Corte Suprema, en varias sentencias, ha señalado que efectivamente la falta de precisión de los hechos, la falta de precisión de los hechos al juicio de subsunción de a la calificación jurídica, podía ser recurrido vía tutela de derechos, ¿no? Lo encontramos en el artículo 71 del Código Procesal Penal y se creó la figura de la tutela de derechos, donde el abogado defensor del imputado al fiscal le pedía que corrija, que precise la ambigüedad de los hechos al tipo penal. Y si el fiscal no quería, pedía una audiencia de tutela de derechos para que el juez disponga la corrección, la aclaración de esta imputación de los hechos. Así se inició como un derecho a la defensa del imputado. Pero estos alcances, este reconocimiento al principio de presunción de inocencia ha ido creciendo, se le está dando más valor y más alcance en todas las etapas del proceso. La tercera es una manifestación del principio de motivación. Alguien preguntó aquí, ¿la motivación con qué está vinculado? ¿Con la proporcionalidad? ¿Con la racionalidad? Está vinculado con la razonabilidad, con la racionalidad y la razonabilidad. La proporcionalidad está vinculado a ese subprincipio que ya comentamos, pero la racionalidad está vinculada a la motivación. ¿Y qué dice en el acuerdo plenario? ¿Qué se dice? Necesita una motivación reforzada. Eso es lo que señala, una motivación reforzada, pero esa motivación reforzada precisamente está vinculado con este principio de la imputación necesaria. Y es que el principio de la imputación necesaria está vinculado ¿a qué? A la precisión de hechos, al juicio de tipificación y a la suficiencia probatoria, y en el caso de la prisión preventiva, a la sospecha grave. ¿Ya? A la sospecha grave. Es por eso que la Corte Suprema ha extendido su aplicación del principio de imputación necesaria a la prisión preventiva, porque precisamente está vinculado a sus presupuestos. Entonces, queda claro que las bases constitucionales del principio de imputación necesaria, que como tal no lo encontramos en la Constitución Política del Estado, forman parte de 3 derechos fundamentales que sí están expresamente reconocidos en la Constitución. ¿Cuáles son? Principio de legalidad, derecho de defensa y principio a la motivación, que forma parte de la razonabilidad. Otro gran principio del debido proceso, proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, ¿cuál es la definición con todo lo que hemos conversado? ¿Cuál es la definición del principio de la imputación necesaria?
Es la atribución que se le hace a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación en su contra, ¿no? Si bien es cierto, en las normas supralegales de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se habla de la acusación. Sin embargo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que tiene alcances mayores en todas las etapas del proceso. ¿Ya? Entonces vamos, ya me están diciendo que falta poco tiempo, pero quiero enfocar en una pregunta que planteó una de las doctoras que está acá presente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se desarrolla la imputación necesaria durante la actividad procesal? Esto es importante. Esto es importante porque cuando hemos visto en las primeras casaciones en la Corte Suprema, se señalaba que la rigurosidad de la actividad probatoria en una prisión preventiva o en una diligencia preliminar o en una formalización de la investigación preparatoria no es rigurosa como se requiere en una sentencia. Bueno, esta parte para mí es importante detenerme y explicarla porque fue materia de una pregunta de una de sus compañeras. Y esto tiene que ver con un tema de la filosofía del derecho que se conoce como la epistemología o la teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento, que tiene que ver con la gradualidad de la actividad probatoria en base a las etapas del proceso, pues tiene que ver con la prisión preventiva y con la imputación necesaria. ¿Cómo se da esta actividad? ¿Cómo se da la imputación necesaria en el desarrollo de la actividad procesal? Entonces, para iniciar una diligencia, cuando el fiscal inicia una investigación y emite una disposición de diligencia preliminar, ¿cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia en el desarrollo de la actividad procesal? Se requiere una sospecha inicial simple. En este estadio de diligencia preliminar donde se exige una sospecha inicial simple, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre, a pesar que se requiere una sospecha inicial simple, la precisión de los hechos no puede ser lata, vaga, ambigua, porque ello vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad, que es una exigencia constitucional que todos los poderes del Estado deben cumplir, fiscal y juez. Entonces, si bien es cierto, la precisión de los hechos y la tipificación de los hechos, inicialmente en una diligencia preliminar es simple, pero eso no quiere decir que sea despótica ni tirana. Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Quiere decir que este principio de la imputación necesaria sí es exigible en esta fase de la actividad probatoria, en las diligencias preliminares. Pero ahí no queda, sino que conforme va avanzando las etapas del proceso, también la acumulación de evidencias o elementos de convicción también se van adquiriendo, son mayores. Entonces, cuando hay una sospecha reveladora de que la persona cometió el hecho atribuible como un delito y que hay elementos de convicción, ¿qué va a dictar? La formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando ya tiene una sospecha reveladora, hay un plus adicional. ¿Cuál es ese plus? La sospecha fuerte, la sospecha grave, que es como lo denomina en la casación 1 de 2019 a la prisión preventiva. O sea que hay un plus adicional a esta sospecha reveladora propia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque hay una sospecha grave. Y es más, en el acuerdo plenario 1 de 2019
señala que esta sospecha grave y fuerte es mayor a la de la acusación fiscal. Y acá podría haber una suerte de contradicción, ¿no? Como si en la acusación fiscal, que es un estadio mayor, donde hay suficiencia probatoria, como la sospecha fuerte propia de una iniciación de la formalización de la investigación preparatoria puede ser mayor a una suficiencia que requiere una acusación, ¿no? Entonces, parecería que hay una contradicción, pero no la hay. Y esto también es explicado en el acuerdo plenario, porque cuando se dicta una prisión preventiva, ¿cuál es la base fundamental para dictar esta prisión preventiva? Es el peligrosismo procesal, ¿no? Es el peligrosismo procesal porque responde a este principio de excepcionalidad, ¿no? Que es el peligro procesal por el riesgo de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, ¿no? Es el peligrosismo procesal, por eso se dicta. Entonces, ese peligrosismo procesal, señalan en el acuerdo plenario, cuando se trata de una obstaculización de la actividad probatoria, debe ser menor. ¿Por qué? Porque tú aseguras tus fuentes de prueba. Si tú crees que va a obstaculizar porque va a ocultar las fuentes de prueba, entonces tú la aseguras con mecanismos que no necesariamente te van a llevar a dictar una prisión preventiva prolongada o sujeta al máximo de duración. Entonces, por eso en el acuerdo plenario hace una distinción. Cuando se trate de un peligro de obstaculización, la duración de la prisión debe ser menor a este peligrosismo procesal cuando ocurre un peligro de fuga, porque el peligro de fuga puede ser mayor. Ese peligro de fuga puede ser mayor. Entonces, esa es la razón por las cuales en el momento que se dicta la prisión preventiva, el grado de peligrosidad es mayor a que cuando ya se dicta, cuando ya se va a emitir la acusación fiscal. Porque en ese interín, esos graves, fuertes elementos de convicción se pueden desvanecer y solamente el fiscal se quedará con las pruebas de cargo y esas serán las pruebas suficientes para dictar una acusación fiscal, como también no, porque el principio de oficialidad que le revise al fiscal no solamente es recoger la prueba de cargo, como muchas veces escuchamos en las noticias, que el fiscal se encarga de acusar. Eso no es verdad. El fiscal, por el principio de objetividad, tiene el deber de recabar las pruebas de cargo y de descargo. Y es por eso es que formula sobreseimiento, no siempre acusa, porque tiene que recabar tanto pruebas de cargo como de descargo. Por eso es que cuando tiene una sospecha suficiente, ya va a dictar una acusación fiscal y por ende se dictará el auto de enjuiciamiento. Ya siguiendo la fase de la etapa del enjuiciamiento o la etapa de juzgamiento, ya pasamos de una mera posibilidad, que son las categorías del conocimiento, son tres: la posibilidad, la probabilidad y la certeza. Son las tres categorías del conocimiento de la epistemología, que es una rama de la filosofía del derecho, que calza en esta actividad, en este desarrollo de la actividad procesal. Entonces, la posibilidad la encontramos, ¿en dónde? En las diligencias preliminares. La probabilidad la encontramos cuando formaliza la investigación preparatoria y cuando dicta la prisión preventiva. La posibilidad, la probabilidad también la encontramos en la acusación fiscal, porque tiene un caso probable. Todavía se va a demostrar la culpabilidad del imputado en la fase de juzgamiento, donde ahí se van a actuar y valorar con las reglas de la sana crítica que bien ha señalado el doctor Celis, que son las reglas de la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. El juez valorará la prueba que es actuada en el juicio oral y es ahí donde se logrará buscar la certeza. Pero la certeza no al 100%, sino que supere el estándar de convicción, que supera la duda, el estándar más allá de una duda razonable.
Ese es el estándar de convicción propias de las reglas de la sana crítica. Entonces, esta parte, que fue materia de una pregunta, quería profundizarla porque me parece que es importante que lo conversemos, que se tome en cuenta al momento de cómo va madurando la actividad probatoria y que está vinculado a la imputación necesaria. Esto está vinculado a la imputación necesaria. Otro punto, ya me están cortando, ya me pasé, pero me parece importante que también podemos comentar brevemente. Bueno, en la casación 1, en el acuerdo plenario 1/2019, se desarrolla el juicio de imputación en la prisión preventiva y desarrolla algo interesante que quizá no ha sido muy bien precisado los dos, San Martín, de hecho que sí lo precisó, pero no lo escuché, pero en el acuerdo plenario, esta relación que hay entre la imputación necesaria con la prisión preventiva está vinculado a 3 aspectos. El primer aspecto es la precisión de los hechos, la precisión clara de los hechos que tiene que estar presente en este auto o en este requerimiento de prisión preventiva. La precisión de los hechos, que ya lo hemos comentado, que tiene una base constitucional y supranacional. Esa precisión de los hechos es el marco legal que prácticamente engarza con todos los presupuestos de la prisión preventiva. El segundo elemento que resalta en este acuerdo plenario es que en la regla de juicio, la sospecha fuerte también está vinculada a la imputación necesaria. O sea, ese fumus commissile delicti, donde están presentes los graves y fundados elementos de convicción denominados sospecha fuerte en función a la categoría del conocimiento, de la probabilidad, debe estar presente la imputación necesaria en sus 3 vertientes, ¿no? Precisión de hechos, de juicio de subsunción y elementos graves y fuertes de convicción, denominado sospecha fuerte. El tercer elemento que se precisa en el acuerdo plenario 1/2019, relacionados a las reglas del tratamiento, vinculados a los riesgos de fuga y obstaculización, también está vinculado con el principio de imputación necesaria. Y eso también lo vemos en la casación 1/2019. ¿Qué es lo que señala en base a este riesgo de fuga y obstaculización relacionado con el principio de imputación necesaria? Que debe ser explicado, como dijo el doctor Celis, por qué motivo hay peligro, no hay arraigo. Tiene que explicar correctamente, precisar por qué, por las razones por cuáles no tiene arraigo, por qué la gravedad de la pena va a determinar que se fugue, por qué va a obstaculizar el por qué, o sea, vinculado a qué, a la motivación, que es lo que habíamos comentado. Entonces, en la casación 1/2009, el principio de imputación necesaria vinculado a la prisión preventiva, entonces está presente en 3 aspectos. Precisión de hechos, que está por encima de los presupuestos. Segundo, vinculación de la imputación necesaria con las reglas de juicio. Y tercero, vinculación de la imputación necesaria con las reglas de tratamiento, peligrosismo procesal. Y es que en el acuerdo plenario 1/2019, cuando desarrolla la institución de la prisión preventiva, señala características que ya han sido comentadas y desarrolladas aquí. Y estas características están vinculadas con la excepcionalidad. Y la excepcionalidad tiene relación o coherencia con el peligrosismo procesal, existencia de riesgo de fuga y de obstaculización. ¿Con qué más está vinculado? Con la legalidad procesal, porque solo el juez la decreta. ¿Con qué más está vinculado? Con el principio de intervención indiciaria, porque se requiere una sospecha fuerte, que corresponde a este elemento graves y fundados elementos de convicción o el fumus delicti comissi. Con el principio de proporcionalidad, que ya lo hemos comentado, que es una garantía por el cual se busca la ponderación o equilibrio entre eficacia y garantía. Y es que aquí
este juicio de motivación que antes no se realizaba, ahora ya es una exigencia para el juez, y no es que está vigente de este acuerdo plenario, sino ya ha sido desarrollado en la casación de Moquegua. Por ello es que este principio de imputación necesaria lo vamos a encontrar en sus presupuestos, en esos 3 presupuestos: Fomus Comissi Delicti, graves fundados elementos de convicción, vinculados con la sospecha grave. Lo vamos a encontrar en la prognosis de pena. Sobre esto también es verdad que en el acuerdo plenario se trata de acoplar a la nueva existencia de la criminalidad actual, donde ya hay delitos, hay formas de también limitar la libertad personal, pero a través de la vigilancia electrónica, que es una medida menos gravosa. Pero ¿cuáles son los requisitos para dictar la vigilancia electrónica? Es que el delito tenga una pena no de 10 años de pena privativa de libertad para arriba. Entonces, si en una medida menos gravosa que la prisión preventiva, como es la vigilancia electrónica, se requiere 10 años de pena privativa de libertad, por ende, como para la prisión preventiva se va a requerir 4 años. Esa es la lógica. Entonces, lo que se está haciendo, esa reflexión que se está haciendo en el acuerdo plenario es, oiga, dése cuenta, jueces, que si en la vigilancia electrónica se pide un mínimo de 10 años, como en la prisión preventiva se va a requerir 4 años. Entonces, bajo un principio de ponderación, pues se debe tomar en cuenta esta regla, ¿no? Esta regla al momento de imponerla. Esa es la razón por la cual se fundamenta o se argumenta este segundo presupuesto, en función a que los jueces deben tomar en cuenta, haciendo una interpretación extensiva, ¿no? O comparativa con otra institución procesal. Y el tercero, el peligrosismo procesal, que ya hemos comentado que también es necesario que se tome en cuenta este principio de imputación necesaria. Y finalmente, bueno, ya sé que me pasé, y el otro punto que quería señalar es que era en lo que ustedes preguntaron sobre el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad, en el desarrollo del Acuerdo Plenario 1/2019, también tiene que ver con este principio de la imputación necesaria, cuando menciona que debe existir una motivación especial o una motivación reforzada. ¿Qué es lo que señala sobre este aspecto? Y que tiene que ver con la imputación necesaria. Dice que se debe tomar en cuenta los elementos internos. ¿Y cuáles son esos elementos internos? Expresión sucinta de la imputación, hechos, un elemento de la imputación necesaria. Segundo, fundamentos de hechos vinculados al acopio de fuentes y medios de investigación, los graves y fundados elementos de convicción, sospecha fuerte, es otro elemento de la imputación necesaria. Tercero, fundamentos de derecho, juicio de tipicidad, tercer elemento de la imputación necesaria. Y decisión clara y precisa del mandato se refiere a la motivación y a la fijación de duración de la prisión preventiva. Esta es la motivación especial o reforzada a la que se refiere en el acuerdo plenario y que en síntesis no es otra cosa que el desarrollo de este principio de la imputación necesaria. Entonces, estos conceptos que quizá quedaron en el aire, espero haber complementado con esta exposición. Les agradezco mucho. Muchas gracias a la doctora María Esther Felices. Por favor, le pedimos, doctora Felices, que nos acompañe un momento para que por favor se le pueda entregar el certificado del evento a manos de la doctora Sisi Villavicencio, presidenta de la Escuela Garantista. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos muchísimo la intervención de la doctora María Esther Felices y nos preparamos ahora para la última exposición. La invitamos, doctora, si usted gusta, a acompañarnos en mesa. Muchas gracias.